información. Vengo y defino las variables, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo, perdón? Ya. Entonces, si yo necesito definir constantes, recuerda que ayer hablábamos de constantes. Una constante es una definición que hago en donde no voy a modificar los datos, entonces yo los puedo definir antecito. Entonces yo digo constantes y hago exactamente lo mismo. Mire que aquí sí está bien escrito entero y cadena, ¿sí? No están escritos con mayúsculas. Entonces yo puedo definir constante, ¿sí? Entonces digo constante mayor, constante, constante entero mayor y digo igual 18 y punto y coma. Entonces acabo de definir una constante antes de variables, acabo de definir una constante que le llamé mayor y le asigné el valor de 18. Durante todo el programa, ¿sí? A esa constante yo no le puedo modificar el valor porque dije que era constante. Pero aquí como a edad lo definí como una variable, sí lo voy a poder modificar. Y aquí a cadena, ¿sí? Como lo definí como una variable, sí lo voy a poder modificar. Cuando yo defino una constante que es antes de variables, yo no puedo modificar el valor que le doy aquí inicialmente. Solo se lo puedo dar aquí inicialmente. No lo puedo dar por acá, solamente aquí. Entonces, ayer que veíamos, por ejemplo el ejemplo de pi, ¿cierto? Pues decíamos que pi es una constante matemática, ¿sí? Que no va a cambiar. Entonces yo lo puedo definir como una constante. Entonces yo diría constante. Pero pi, ¿qué tipo de variable sería? ¿Recuerdan los que estuvieron ayer? ¿Qué tipo de variable sería la constante pi? Real. Real. Entonces yo diría aquí, Real. algoritmo, entonces utilizando lo mismo que está escrito aquí, entonces diríamos algoritmo, edad, ¿sí? Constantes. Entonces digo, real pi igual a 3.141592 tal cosa y punto y coma, ¿sí? Acabo de definir la constante pi, ¿cierto? Y le coloqué el valor que va a utilizar durante todo el programa. En ninguna parte yo podré utilizar a pi para almacenar información. ¿Por qué? Porque es una constante y yo no puedo modificar el valor de la constante. Entonces, si yo defino una constante, de entrada defino qué tipo es y le coloco el valor. Y durante todo el programa solamente podré utilizar a esa constante, ¿sí? Para verificar el valor que hay ahí, pero no lo voy a poder modificar. Entonces, ahora sí, variables. Entonces, se define una variable de tipo entero que se le llama edad, pero mire que no se le ha colocado valor, a diferencia, perdón, yo me devuelvo acá, a diferencia de estos programas en donde se le definía a la variable valor, se le definía el valor se le colocaba un valor de 5, y a las variables dato 1 de 10, de dato 2 de 20, dato 3 de 30. Entonces, aquí se definieron y se les colocó valores. Aquí no, aquí solo se definió el valor, ¿sí? Entonces, ¿edad tiene algún valor? Sí, edad tiene un valor. Edad tiene un valor, pero no me interesa ese valor. El programa le asigna un valor. Para mí ese valor es basura, ¿sí? Y defino ahora una variable resultado que es de tipo cadena, ¿sí? Tampoco le he definido un tamaño. Realmente esto hay que hacerlo, pero por ahora esta partecita no nos interesa. ¿Qué escribiría yo? Pues dependiendo de qué es lo que yo vaya a guardar en resultado, yo diría cadena, resultado y coloco entre corchetes cuadrados, ¿sí? No son ni paréntesis ni llaves, corchetes cuadrados. Entonces digo resultado, abro corchete y escribo aquí el número, ¿sí? Que es el tamaño máximo de la cadena que va a almacenar resultado. Entonces yo podría decir cadena, resultado, abro corchete 10 o 15 o 20, cierro corchete, cuadrado y punto y coma. Entonces acabo de definir una variable resultado de tipo cadena que va a almacenar hasta 10 o 15 o 20 caracteres. ¿Listo? Entonces, eso realmente hay que hacerlo. No lo coloqué aquí, pero realmente hay que desarrollarlo porque él va a decir, bueno, usted me definió una variable de tipo cadena, pero no me dijo el tamaño. ¿Listo? Entonces, inicio. Mire que dice, todo programa debe tener un nombre, se llama edad, unas variables definidas, edad y resultado, al comienzo del mismo. Debe tener un inicio, mire el inicio, ¿sí? Y al final va a tener un fin. Les voy a mostrar el final del programa y efectivamente mire que tiene el fin. Entonces tiene un inicio y tiene un fin. ¿Listo?
¿Qué es lo que tiene que hacer mi programa? Mi programa dice que le pregunte a una persona por su edad, ¿sí? Entonces, es lo primero que debo de hacer. Entonces, le digo, vamos a preguntarle al usuario por su edad, ¿sí? Entonces, yo le pregunto, ¿cuál es su edad? Si yo le pregunto a alguno de ustedes cuál es su edad, ustedes me van a decir, yo tengo 15 años, 14 años, 16 años, 19 años, 20 años, 30 años, un año, 2 años, ¿cierto? Entonces, voy a almacenar el valor que esa persona me da, ¿sí? Lo voy a almacenar en la variable edad, ¿sí? Y mire que lo definí como un entero. ¿Qué pasa si la persona me dice, no, mire, es que yo tengo 15.8 años? ¿Será que lo puedo almacenar en edad? No, No, ¿por qué no? 15.8, porque ¿qué tiene tipo como de número es? un real. Es un real, es un real, ¿sí? Entonces, cuando yo hago aquí la pregunta, ¿sí? Yo tendría que hacerle la advertencia al usuario que me lo diga en cifras enteras, ¿sí? La gente acostumbra, no, es que yo tengo 18 años, 4 meses y 3 días. No, deme el valor entero. Entonces, 18 años, 17 años, 15 años, ¿sí? Para no ir a tener problemas, porque si la persona me viene y me dice 18,1, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a almacenar ese valor en la variable edad, el programa me va a decir qué pena, pero yo no puedo almacenar ese tipo de dato en este tipo de variable. ¿Listo? Entonces, esa advertencia se le debe de hacer al usuario. Entonces, listo. Ya almacené edad. Entonces, ahora vengo y pregunto, si edad, observen, si edad es mayor que cero, ¿sí? Mayor que cero y edad es menor que 2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si el usuario me colocó que la edad, bueno, aquí hay un pequeño error, ¿sí? Porque yo debía haberle colocado mayor o igual, ¿sí? Y aquí le puedo decir estrictamente menor que 2. Entonces, ¿qué pasa si el usuario me dice, no, es que el usuario tiene 4 meses, ¿sí? Como yo no puedo escribir 4 meses porque eso sería como 0,4 años, ¿cierto? Entonces, o él escribe 0 o escribe 1, pero mire que está en este rango. Entonces, si la edad es 0 o si la edad es 1, entonces el resultado va a ser, en resultado voy a almacenar la palabra bebé. Recuerden que el resultado es una variable de tipo cadena. Ayer que veíamos las variables de tipo cadena, ¿cómo debería yo almacenar la información? Recuerda que era con dobles comillas. ¿Se acuerdan? Si utilizábamos una variable de tipo carácter, utilizábamos una comilla sencilla. Pero como aquí lo definimos de tipo cadena, entonces utilizo doble comilla. Y entonces digo, en resultado voy a asignar la palabra bebé. ¿Listo? De lo contrario, eso significa que el valor que se almacenó en edad no cumple esta condición, entonces vengo aquí. Entonces, recuerden que aquí colocamos edad mayor o igual que 0 y edad menor que 2, ¿sí? Entonces aquí, si edad es mayor que 2, ¿sí? Bueno, perdón. Aquí yo puedo colocar mayor o igual que 0 y edad menor o igual que 2. O sea que el valor puede estar entre 0 y 2. Si él coloca 2, él entra aquí. Porque mire que si yo le digo menor que 2 y aquí le digo mayor que 2 y la persona me escribe 2, entonces no va a poder ni entrar ni aquí y en ninguna parte. Entonces aquí debería colocar menor o igual que 2. Entonces aquí mayor o igual que 0 y menor o igual que 2. ¿Listo? Entonces si es menor o igual que 2, entra aquí. Ahora dice aquí, si edad es mayor que 2, estrictamente mayor que 2, o sea, es 3 o es 4 o es 5, ¿sí? Y edad menor o igual que 6, entonces aquí debería colocar un igual, ¿sí? Entonces, si la edad está entre 3 años y 6 años, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su edad? 3, listo, está aquí. ¿Cuál es su edad? 4, está aquí. ¿Cuál es su edad? 5, está aquí. ¿Cuál es su edad? 6, está aquí, ¿sí? Entonces, si la edad está entre 3 y 6 años, porque aquí colocamos un igual, entonces el resultado va a ser infante, ¿sí? Estamos teniendo en cuenta esta tabla que está aquí. Si estaba entre 0 y 2 años, bebé. Y si estaba entre 2 y 6 años, infante. Pero recuerden que aquí está faltando colocar un igual, aquí está faltando colocar un igual y aquí está faltando colocar un igual. Acá no, aquí. ¿Sí? Aquí. Entonces es un infante. De lo contrario, significa que no se cumplió ni esto ni esto. ¿Sí? De lo contrario. Entonces, ahora, si edad es mayor que 6, estrictamente mayor que 6, y edad es menor o igual, aquí también falta un igual.
¿sí? Entonces, casi que la parte derecha va a faltar un igual y aquí solamente en al lado izquierdo falta el igual, ¿sí? Entonces aquí, si la edad es mayor que 6, estrictamente mayor que 6 y la edad es menor o igual que 11, entonces la edad es 7, entra aquí, la edad es 9, entra aquí, la edad es 10, entra aquí, la edad es 11, entra aquí, ¿sí? Pues si está entre 7 y 11 años, entonces me va a almacenar en la variable resultado niño. ¿Listo? De lo contrario, significa que no pudo ingresar aquí, que no pudo ingresar aquí, que no pudo ingresar aquí. Entonces ahora pregunta, si edad es estrictamente mayor que 11, está bien escrito, y edad es menor o igual que 15, ¿sí? Entonces, si la edad es 12, va a ingresar aquí, porque 12 es mayor que 11, pero es menor o igual que, y es menor o al menos igual que 15, ¿cierto? Si la edad es 13, también va a entrar aquí. Si la edad es 14, va a entrar aquí. Si la edad es 15, va a entrar aquí, porque ya le colocamos aquí el igual. Entonces, si la edad está entre 12 y 15 años, entonces voy a almacenar en la variable resultado la palabra preadolescente. Mire que todas las estoy colocando con dobles comillas. ¿Listo? De lo contrario, significa que no se cumplió esto, no se cumplió esto, no se cumplió esto y no se cumplió esto. Entonces ahora pregunta, si la edad es estrictamente mayor que 15, está bien. Y la edad es menor o igual que 18, ¿sí? Menor o igual que... Bueno, aquí realmente tenemos un problema porque la persona que tiene exactamente los 18 años ya no es un adolescente, es un mayor de edad. Pero para no complicarnos la vida, supongamos que aquí le colocamos el igual. Entonces decimos, si la edad es menor que 15, o podríamos colocar aquí 17, ¿sí? Y entonces solucionamos el problema. Entonces, si la edad es mayor que 15 y menor o igual que 17, entonces si es 16, va a ingresar aquí. Si es 17, va a ingresar aquí. Si es 18, ya no va a ingresar porque hicimos la corrección. Entonces, si la persona tiene 16 o 17 años, vamos a almacenar en la variable resultado la palabra adolescente. ¿Listo? De lo contrario, pues ya no tienes, de lo contrario significa que no se cumplió esto, no se cumplió esto, no se cumplió esto, no se cumplió esto y no se cumplió esto, ¿sí? Yo no puedo tener menos dos años o menos 5 años, ¿sí? Y eso es algo que también debo tener pendiente, ¿sí? Debo tener pendiente de yo ir a escribir una cifra que no sea la adecuada. Pero entonces, no me escribió que estaba entre 0 y 2, no me escribió que estaba entre 2 y 6, no me escribió que estaba entre 6 y 11, no me escribió que estaba entre 11 y 15, no me escribió que estaba entre 15 y 18, entonces debe tener más de 18 años o 18 años, ¿sí? Como aquí ya colocamos menor o igual que 17, entonces puede tener 18 o más de 18 años. Entonces, ese de lo contrario lo escribe aquí como ciudadano. Y entonces, ya ahí terminamos. Mire que a cada una de las condiciones teníamos una sola instrucción. No necesitamos colocarle inicio y fin dentro de los condicionales. Entonces, aquí ya terminó toda la estructura condicional. ¿Sí? Y entonces le voy a informar al usuario que su estado es, pues, qué tipo de persona es o en qué estado se encuentra esa persona, dependiendo de esta tabla. Entonces, eso lo almacené en la variable resultado. Pues, me va a decir, informar al usuario que su estado es resultado, ¿sí? Entonces, si era de 19 años, entonces me va a decir que es ciudadano. Si tenía 12 años, entonces me va a decir aquí preadolescente. Si estaba de 7 años, entonces me va a decir aquí niño. Si estaba de 4 años, me va a decir que son infante. Y si estaba aquí, perdón, si estaba aquí, o por ejemplo con 1 año, entonces acá me va a decir bebé. ¿Listo? Y termina el programa. ¿Listo? Entonces, así escribimos un programa completo, pues ya vieron que hay que hacerle unas correcciones, ¿sí? Para preguntarle a una persona su edad y a partir de la edad de esa persona verificar el estado en que ella se encuentra utilizando esta tabla, esta información que me dieron. ¿Listo? Entonces, aquí está el programita haciéndole pues esos pequeños ajustes de colocarle los iguales en donde estaba, ¿cierto? El programa tal como está aquí me va a funcionar, pero vamos a tener problemas cuando tengamos 11 o cuando tengamos 6, o sea,
Cuando estamos justamente en esos límites, porque aquí lo estoy excluyendo y aquí también lo estoy excluyendo. Entonces, lo que estoy haciendo es, lo incluyo aquí y lo excluyo acá. Lo incluyo aquí y lo excluyo acá. Lo incluyo aquí, colocándole el igual, y lo excluyo acá. Lo incluyo aquí, lo excluyo acá. Y aquí, pues no colocamos el 18, sino el 17, menor o igual que 17, ¿sí? Y ya con eso, nuestro programa no tendría dificultades, ¿sí? Entonces, así escribimos un programa con estructuras de decisión anidadas. ¿Cuántas decisiones o cuántas condiciones verificamos? 1, 2, 3, 4, 5, y yo podría decir que aquí hay otra, ¿sí? Porque ese de lo contrario, pues significa siendo otra estructura, ¿sí? Entonces tengo 5 estructuras de decisión y una salida por defecto. ¿Listo? Entonces, así se escribe un programa completo. Pero, venga, yo lo disminuyo para que lo podamos ver en su totalidad. Ahí, listo. Ahí creo que sí, ahí lo alcanza. No, ahí lo alcanzamos a ver, ¿sí? Ahí está escrito el programa. Entonces, su nombre, o sea, se define el algoritmo, el nombre, le damos una descripción, las variables, ¿sí? La palabra inicio y la palabra fin. Pregunta, yo no puedo definir, ¿sí? Yo no puedo definir una variable inicio y una variable fin, porque esas terminan siendo unas palabras reservadas, ¿sí? Entonces yo no puedo decir aquí entero inicio o entero fin, ¿sí? No puedo utilizar esas palabras. Él me va a decir, no, qué pena, pero utilice otras, ¿sí? Esas no las puedo utilizar. No puedo utilizar entero algoritmo, porque algoritmo también es una palabra reservada. Y no puedo decir entero variable, ¿sí? Porque variable es una palabra reservada. Tampoco puedo decir entero constante, porque constante es una palabra reservada, ¿sí? ¿Listo? Entonces, lo que aparecen aquí como frases propias del programa, yo no los puedo definir como variable. Tampoco puedo decir contrario, ¿sí? Porque él va a decir, no, pues que cuando usted me diga contrario, ¿será que me está haciendo referencia a de lo contrario o está utilizando la variable? Entonces, para evitarme esos problemas, yo no le acepto ese tipo de variable, ¿sí? Entonces, en la medida en que vamos avanzando, nos vamos dando cuenta que los algoritmos tienen unas palabras que son reservadas, ¿sí? Que solo las puede utilizar, se pueden utilizar en el programa como tal, y entonces que no las puedo utilizar como definición o de constantes o de variable. Entonces está algoritmo, constante, variable, inicio, fin, ¿sí? Y sí, no puedo utilizar sí, no puedo utilizar entonces, no puedo utilizar contrario, ¿sí? No los puedo definir ni como constantes ni como variables porque si no vamos a tener dificultades. Entonces, para evitarnos esas dificultades, el programa no me las va a aceptar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, señor. Listo. Entonces, de esa manera construimos un programa. Entonces, mire, vuelvo y le repito, aquí está el programa me va a funcionar, pero va a tener problemas, ¿sí? Y ya les decía en dónde teníamos los problemas. Entonces, lo que hicimos fue las correcciones. Bueno, yo las dije, pero no las escribí. Entonces, en la medida en que yo vaya haciendo esas correcciones y ponga a ejecutar el programa, o sea, en algún momento yo escribo esto en un lenguaje de programación y ejecuto el programa me va a funcionar, ¿cierto? Si yo lo escribo así, el programa me va a funcionar, pero para algunos datos no me va a funcionar. Entonces, yo lo que estoy es haciendo los ajustes para que me pueda funcionar siempre. Bueno, veamos otro ejemplo. ¿Sí? Entonces dice, dependiendo de la nota obtenida en una evaluación, se puede especificar el desempeño de un estudiante así. Si la nota es de 5,0, su desempeño es excelente. Si la nota está entre 4,5 y 4,9, su desempeño es muy bueno. Si la nota está entre 4 y 4,4, su desempeño es bueno. Mire que aquí coloqué los valores para que no colindaran. Entonces no dije si la nota está entre 4,5 y 5, sino entre 4,5 y 4,9. Y aquí digo 4,4, ¿sí? Bueno. Si la nota está entre 4 y 4,4, su desempeño es bueno. Si la nota está entre 3,5 y 3,9, mire que es inferior a 4, entonces su desempeño es aceptable. Si la nota está entre 3 y 3,4, mire que es inferior a 3,5, entonces su desempeño es regular. Si la nota está entre 2 y 2,9, mire que 2,9 es inferior a 3, ¿sí? Su desempeño es deficiente.
Si la nota está entre 0,1 y 1,9, 1,9 es inferior a 2, su desempeño es malo. Y si la nota es de 0,0, no presentó la evaluación o se la anularon, ¿sí? Que también puede ser posible. Entonces, me están dando esta tablita para yo tener en cuenta el estado o qué le debo decir al estudiante. Entonces me dicen, escribo un algoritmo que pregunte a un estudiante por la nota obtenida en la evaluación y le diga cuál es su desempeño en dicha prueba, ¿sí? Observe el tipo de datos que yo estoy utilizando aquí. 4,5, 4,9, 3,0, 3,3. ¿Qué tipo de variable, ¿sí?, debería utilizar para yo almacenar esos valores? ¿Qué tipo de variable? ¿Pi? No. ¿Qué tipo de variable? ¿Un entero? ¿Una cadena, un carácter? ¿Qué tipo de variable? Real, ¿cierto? Tiene que ser real. Debe de ser real. Entonces, miren, definimos algoritmo desempeño. ¿Qué va a hacer este algoritmo? Entonces dice, a partir de la nota obtenida, verificar el desempeño de un estudiante. Variables, entonces mire, real, nota, ¿sí? Entonces acabo de definir una variable de tipo real que le llamamos nota, ¿sí? Y se define una variable de tipo cadena que le vamos a llamar desempeño, ¿sí? Recuerden que aquí pues hay otro errorcito, debo colocar entre corchetes cuadrados el tamaño que va de información que va a almacenar esta variable. Entonces, pues aquí creo que lo más largo puede ser, ¿qué? Deficiente. Entonces, le podemos colocar perfectamente que el tamaño o la cadena que va a almacenar es de máximo 10. Entonces, decimos cadena, espacio, desempeño, abro corchete cuadrado, escribo el 10, cierro corchete cuadrado y punto y coma. Entonces, empecé el programa, definí las variables, uno de tipo real, uno de tipo cadena, definí cuál es el tamaño que va a poder almacenar esa variable de tipo cadena y arrancamos. Vamos hasta ahí, listo. Entonces, vamos a preguntarle al estudiante por la nota que él obtuvo. Entonces, ¿cuál es su nota? Entonces, el estudiante va a decir, no, pues saqué 1,2, o saqué 3,8, o saqué 4,5, o saqué 5, ¿sí? Entonces, vamos a almacenar la nota. Vamos a almacenar la nota en la variable nota, ¿sí? El estudiante me puede decir, vea, no, yo saqué 2, así es, pelado, 2, o yo saqué 3, o yo saqué 4, o yo saqué 5, ¿cierto? ¿Será que yo puedo almacenar ese valor entero en la variable nota? Sí, recuerde que ayer les decía que podíamos almacenar ese tipo de dato entero en una variable de tipo real, porque la variable real es más grande que la variable entero, ¿sí? Pero pueden haber algunos estudiantes que sacan una nota exacta, 1, 2, 3, 4 o 5, como pueden haber estudiantes que sacan notas que fluctúan entre esos datos enteros. 1,3, 1,8, 2,1, 2,7, 3,4, 3,9, 4,1, 4,5, 4,8, 4,9, ¿sí? Entonces, no voy a tener problemas en almacenar ya sea un valor exacto, un valor entero o un valor real. Entonces, ahora preguntamos. Mire que cuando yo vengo y voy a hacer una verificación, ¿sí? Coloco un doble igual. Si yo coloco un solo igual, entonces le estoy asignando a nota el número, sí, el valor de 5.0, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a hacer una comparación, ¿sí? Yo coloco un doble igual. A diferencia, aquí cuando yo digo desempeño es igual a bueno. Entonces, aquí estoy asignando, aquí estoy comparando doble igual. Entonces, yo pregunto, si nota es igual a 5, entonces, en desempeño, almacene la palabra o la cadena excelente. De lo contrario, entonces el estudiante no me dijo que había sacado 5. Si la nota es inferior a 5 y la nota es mayor o igual que 4,5, ¿sí? Aquí yo perfectamente pude haber colocado el 4,9. Que me decían aquí, ¿sí? El 4,9. Pero observe que yo puedo colocar aquí entonces, perdón, aquí,
Bueno, aquí coloqué menor, ¿sí? Aquí pude haber colocado mayor que 4,4, por ejemplo. Y 4,4, entonces si yo saqué 4,5, pues obviamente va a estar aquí porque 4,5 es mayor que 4,4. Entonces, estoy preguntando, si nota es inferior a 5, porque no fue 5, ¿sí? Pero fue mayor o igual que 4,5, entonces en la variable desempeño vamos a almacenar la palabra muy bueno, ¿sí? De lo contrario, significa que no sacó 5 ni sacó 4,5, ¿sí? Sacó menos de 4,5. Entonces, de lo contrario, si la nota es inferior a 4,5 y la nota es mayor o igual que 4, o sea que la nota está entre 4 y 4,4, que es lo que aparece aquí, míralo aquí. Si la nota está entre 4 y 4,4, ¿sí? Es lo que está escrito aquí. Entonces, yo podría haber escrito aquí, si nota es menor o igual que 4,4, o como está escrito aquí, si nota es estrictamente menor que 4,5. Entonces, si la nota está entre 4,4 y 4, vamos a almacenar en la variable de desempeño la palabra o la cadena bueno, ¿sí? De lo contrario, significa que no sacó ni 5, ni sacó 4,5, ni sacó 4, sacó menos de 4, ¿sí? Entonces, si la nota es inferior a 4 y la nota es mayor o igual que 3,5, o sea, o sacó 3,5 o 3,6 o 3,7 o 3,8 o 3,9, entonces en la variable desempeño, que es de tipo cadena, vamos a almacenar la cadena aceptable. ¿Listo? Bueno, de lo contrario, significa que no sacó ni 5, ni sacó 4,5, ni sacó 4, ni sacó 3,5, sacó menos de 3,5. Entonces, si la nota es inferior a 3,5, estrictamente menor a 3,5, y la nota es mayor o igual que 3, eso significa que sacó o 3, o 3,1, o 3,2, o 3,3, o 3,4, ¿sí? Entonces, él va a ingresar aquí, ¿cierto? Va a ingresar en esta parte y entonces vamos a almacenar en la variable desempeño la cadena o la palabra regular, ¿sí? De lo contrario, entonces, si llegamos a este de lo contrario, significa que no sacó ni 5, ni 4,5, ni 4, ni 3,5, ni 3. Perdió el examen, pero vamos a ver qué tanto lo perdió. Entonces, pregunta, si la nota es estrictamente menor que 3 y la nota es mayor o igual que 2, ¿sí? Entonces, si la nota es 2, va a ingresar aquí. Si la nota es 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, hasta 2,9, va a ingresar aquí, ¿sí? Entonces, si está en ese rango, vamos a almacenar en la variable de desempeño, que es de tipo cadena, la palabra o la cadena deficiente, ¿sí? De lo contrario, entonces de lo contrario, significa que no sacó ni 5, ni 4,5, ni 4, ni 3,5, ni 3, ni 2. Sacó una nota inferior a 2, ¿cierto? Perdón, un momentito, yo aquí, aquí. Entonces, vamos aquí y preguntamos, si nota es menor que 2, no mayor o igual, menor que 2, y la nota es mayor o igual que 0,1, ¿sí? Entonces sacó 1,9, 1,8, 1,7, 1,6, 1,5, 1,3, 1, 0,8, 0,9, 0,7, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2 y hasta 0,1, ¿sí? Entonces, él va a ingresar aquí y vamos a almacenar en la variable de desempeño, que es de tipo cadena, la palabra o la cadena malo, ¿sí? De lo contrario, entonces pregunto aquí, si la nota es igual, mire que vuelvo y coloco un doble igual, ¿sí? Doble igual. Si la nota es igual a 0,0, entonces su desempeño será no presentó el examen. Mire que esta palabra es bastante larga, no presentó el examen, ¿sí? Yo creo que aquí hay más de 10 caracteres. Entonces acá cuando yo hice la definición de la variable de desempeño, que había dicho que era 10, no puedo colocar 10, porque si lo hago, entonces me va a decir de pronto no presentó. Yo cuento 1, 2, 3, el espacio en blanco es un carácter, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No present y me lo escribe hasta la T. ¿Sí? Si yo necesito que me diga no presentó el examen, entonces yo lo que hago es sumar cuántos caracteres hay aquí, ¿sí? Al parecer es la palabra más larga o la cadena más larga, y de ese tamaño yo vengo y defino aquí la variable. Entonces, cadena de desempeño, supongamos que es 20, entonces cadena, espacio de desempeño, abro corchete cuadrado, escribo el número 20, cierro corchete cuadrado y coloco punto y coma. ¿Listo?
Entonces, aquí, si la nota es igual a 0, entonces digo, desempeño no presentó el examen. De lo contrario, ¿por qué coloco el de lo contrario? Supongamos que la persona me dijo, no, mire, es que yo saqué 7. ¿Sí? ¿Será que la persona puede sacar 7? ¿O sacó No. 6? No. ¿Sí? O no, es que yo saqué -2. ¿Será que la persona puede sacar -2? Aunque algunos se lo merecen. Pero ¿será que puede sacar -2? No. Exacto. Entonces, aquí voy a verificar esos valores que me coloque la persona que no son válidos dentro del sistema de calificación, ¿cierto? O me dice, ¿cuánto sacó usted? A. Digo, no, pero es que A no es una, bueno, A es una calificación, pero no es el sistema que nosotros manejamos porque lo manejamos numérico, ¿sí? En algunas partes califican con letras. Entonces, dice, de lo contrario, ¿sí? Asigne a la variable desempeño nota no válida, ¿sí? Porque él me dijo que sacó 8, porque él me dijo que sacó 10, porque él me dijo que sacó 20, porque él me dijo que sacó buenísimo, porque él me dijo que sacó excelente, porque él me dijo que sacó A más, porque él me dijo que sacó -5, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces, si la nota que él obtuvo no está dentro de estas categorías, entonces yo voy a decir, en desempeño, asígnele la palabra o la cadena nota no válida. Termino, ¿sí? Mire que todas las estructuras solo tenían una instrucción para ejecutar, entonces no necesitaba inicios y fin, ¿cierto? Entonces, cuando termino aquí con este punto y coma, entonces informar al estudiante el desempeño de la evaluación es, y entonces voy a imprimir, ¿sí? O voy a devolverle al estudiante lo que almacené en la variable desempeño. En la variable desempeño solo va a haber un dato, o es, perdón, o es excelente, o es muy bueno, o es aceptable, o es regular, o es deficiente, o es malo, o no presentó el examen, o nota no válida. Uno solo, porque solo puede almacenar un dato, ¿sí? Y tal como hemos colocado la estructura, solamente puede ingresar a uno de ellos y almacenar un dato de ellos. Entonces aquí yo lo que hago es devolverle o informarle al usuario cuál es su desempeño a partir de la nota que él me haya dado. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Perdón, yo trato de disminuir esto. Aquí, bueno, a ver si, ahí. A ver si lo podemos ampliar un poquito. Listo, ahí se ve. Entonces, mire, aquí está escrito el programa completamente. Algoritmo, desempeño, las variables, ¿sí? Hasta la palabra fin. Ese es un programa. ¿Qué hace ese programa? Le va a pedir al usuario la nota que obtuvo, ¿sí? Y vamos a verificar a partir de la tablita que está antecito del programa cuál es el desempeño del estudiante con respecto a esa nota que sacó. Y le informamos al final su desempeño. Eso es un programa. ¿Listo? Entonces, hemos visto dos programas completos. Este de aquí, ¿cierto? Y este que estaba acá. Este de algoritmo de edad. Ya recuerdan que aquí, pues hay que hacerle unos pequeños ajustes, ¿sí? Aquí en la parte derecha colocándole el igual, y aquí colocándole no 18, sino 17. ¿Listo? Y acá, no le tuvimos que hacer ajustes, ¿sí? Se supone que no debe funcionar sin ningún problema. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? No, señor. Listo. No, Bueno, entonces profe. ahora viene el trabajo de ustedes. Actividad 2 para desarrollar y entregar al docente. Entonces, los estudiantes que están en 8.1 o 8.2 le deben entregar a la profesora Lina María Álvarez. Aquí está su WhatsApp. Recuerden que al inicio de la guía está el número de teléfono y está el correo electrónico, ¿sí? Si usted está en 8.3 o en 8.4, entonces debe entregarle al profesor Edwin Cortés. Aquí está su número, ¿sí? Y allá arriba está el correo electrónico. Y si usted está en 8.5 o 8.6, debe entregarle a Edilberto Valles, que es quien les habla, ¿sí? Este es mi número de WhatsApp y en la parte de arriba está el número, el correo electrónico. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Por favor, cuando ustedes envíen un trabajo, ¿sí? En esta parte, de nuevo, solo necesitamos que nos envíen la actividad, no que me envíe la guía, envíe solo la actividad, ¿sí? Y entonces vamos a suponer que esto que se les va a pedir aquí
lo tienen que hacer en 2, 3 hojas, 4 hojas. Por favor, cada hojita la deben marcar con su nombre completo, ¿sí? No decir Yurani, para yo saber quién es Yurani, ¿sí? Escriben Yurani y no escriben el grado, ¿sí? Entonces escriben su nombre completo, ¿sí? Y el grado. Cada página que ustedes manden, por favor, la marcan con lapicero, ¿sí? Con lapicero. Entonces, está preguntando, dado el valor de activos de una persona, se puede catalogar su estrato socioeconómico así. Si la persona tiene entre 0 y 10 millones de pesos, su estrato es 1. Si la persona está entre 10 millones 1, mire que 10 millones 1 es mayor que 10 millones. ¿En cuánto? En un peso, ¿sí? Entonces, si la persona tiene activos entre 10 millones 1 peso y 50 millones, su estrato es 2. Si la persona está entre 50 millones 1 peso, 50 millones 1 peso es mayor que 50 millones. ¿En cuánto? En un peso, ¿sí? Entonces, si la persona tiene activos entre 50 millones 1 peso y 200 millones, su estrato es el 3. Si la persona tiene activos entre 200 millones 1 peso, 200 millones 1 peso es mayor que 200 millones, ¿sí? Entre 200 millones 1 peso y 1000 millones, su estrato es 4. Si la persona tiene activos entre 1000 millones 1 peso y 10,000 millones, su estrato es 5, ¿sí? Y si tiene activos superiores a 10,000 millones, su estrato va a ser 6. Entonces, con base en esta tabla, ustedes van a escribir un algoritmo que le solicite a una persona sus activos y le diga cuál es su estrato socioeconómico. ¿Ya? Es solamente este problemita. Pero yo les pregunto, voy a ayudarles para que después no digan que uno es mala gente. Obviamente ustedes van a tener que definir una variable y le pueden llamar activo o activos, ¿cierto? ¿De qué tipo debe de ser esa variable? ¿Qué piensan ustedes? ¿De qué tipo debería ser esa variable? ¿Perdón? De respuesta. No. ¿Qué tipo de variable? ¿Qué tipo de variable debería ser donde va a almacenar activos? Entera. ¿Seguro? Real. ¿Seguro? Entero largo. Largo. Entero largo. Entero largo. ¿Por qué? Porque yo no le voy a decir, mire, es que yo tengo 50 millones con 50 centavos, ¿sí? Yo le voy a decir, yo tengo 50 millones o 51 millones 436 mil 287, pero eso es un número entero, ¿sí? Cuando yo vengo y le digo, mire, es que yo tengo entre pesos y centavos, ¿sí? Pero aquí no me están pidiendo que escriba centavos, entonces yo debería definirlo como un real. Pero mire que como estoy manejando números que es que 1.000 millones, 10,000 millones, y entonces yo puedo decir, no, mire, yo tengo 20,000 millones, ¿sí? Eso es un número entero, pero no cabe en una variable de tipo entero. Recuerde que en las variables de tipo entero solamente puedo almacenar datos hasta 32,767, ¿sí? Si yo voy a almacenar valores superiores a 32,767, entonces utilizo un entero largo. Entonces, esta variable activos, en donde usted va a almacenar la cantidad de activos que tiene la persona, lo deberían definir como un entero largo, ¿sí? Y estrato, ¿sí? Que sería la otra variable. ¿Qué tipo de variable sería la palabra, la variable estrato? ¿De qué tipo sería? ¿De qué tipo podría ser esa variable estrato? Real. ¿Cómo? Real. ¿Real? ¿Por qué real? ¿Qué Miren lo que pasó? tengo que almacenar en estrato. En estrato es 1, estrato es 2, estrato es 3, estrato es 4, estrato es 5, estrato es Una 6. cadena, ¿Puede ser que, perdón? una cadena. ¿Una cadena? ¿Será que es necesario una cadena? Mire que yo almaceno un solo dígito. ¿Sí ven? Almaceno el 1. Puede ser un entero, ¿sí? Puede ser un entero, pero puede hacer algo mucho más pequeño. Mire que yo estoy almacenando solo un dígito. Pero yo con el 1 no voy a hacer ninguna operación, ni con el 2 voy a hacer una operación, ni con el 3, ni con el 4, ni con el 5, ni con el 6. Yo no voy a hacer operaciones con ellos, ¿sí? Entonces, ¿cómo los podría almacenar? ¿Como lógico? ¿Cómo qué? Como lógico.
No, porque recuerde que el lógico solamente tiene dos posibilidades, o es sí o es no, ¿sí? Y aquí necesito almacenar o el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6. Como en ¿Sí? carácter. Un carácter. Como un carácter, exactamente. Entonces, la variable activo sería un entero largo y la variable estrato sería tipo carácter. ¿Listo? Por favor, continúen que tengo aquí una llamada. Gracias. Ah, no, ya se cayó la llamada. Listo. ¿Listo? Entonces, me devuelvo. Es que me estaba sonando el teléfono. Entonces, ustedes van a necesitar por lo menos dos variables. Una variable activos, ¿cierto? O activo, le pueden colocar, no tiene problema eso. Ya saben de qué tipo de variable es la variable activo, ¿sí? Y una variable estrato, ¿sí? Y qué tipo de variable es la variable estrato. Entonces yo espero, y el profesor Edwin espera, y la profesora Lina espera, que ustedes hagan algo más o menos así. Así como, perdón, profesor Edwin o profesora Lina, ¿pueden continuar un momentito? Gracias. Sí, profe, tranquilo. Listo. Sí, allí lo que se trata, lo que explicó el profe, es que ustedes realicen un algoritmo que pueda clasificar a la persona a la cual ustedes le van a preguntar por sus activos. Puede ser su mamá, su papá, su tío, él le va a dar una cifra o ella, y ustedes lo que van a hacer con el algoritmo es clasificar, digamos, dentro de un estrato, siguiendo el algoritmo. También ustedes se pueden inventar la cifra, ¿no? No es necesario que sea una cifra real, sino que una cifra que ustedes puedan clasificar y que ejecuten el algoritmo. Listo, profe Edwin, listo. Mire, Dale, efectivamente, uno coloca la cifra, o sea, es un programa que le debe funcionar a cualquier persona, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son sus activos? No, pues mis activos son 2 millones de pesos. Ah, listo, 2 millones de pesos, 2 millones de pesos. Entonces, 2 millones de pesos está entre 0 y 10 millones, o sea, su estrato es 1, ¿sí? ¿Cuáles son sus activos? No, pues mis activos son 140 millones. Ah, 140 millones, 140 millones. 140 millones está entre 50 y 200 millones. Ah, entonces su estrato es 3, ¿sí? ¿Cuáles son sus activos? No, pues mis activos son 5.000 millones. Ah, 5.000 millones. 5.000 millones están entre 1.000 y 10.000 millones. Ah, entonces su estrato es 5, ¿sí? ¿Cuáles son sus activos? No, mis activos son 19.000 millones. Ah, 19.000 millones. Ah, entonces son mayores a 10.000. Ah, entonces su estrato es 6, ¿sí? ¿Cuáles son sus activos? Estoy en 0. Estoy, mejor dicho, vea, no tengo un peso partido en 2. Ah, entonces, como su activo es 0, entonces su estrato es 1, ¿sí? ¿Será que alguien me puede decir, es que yo tengo activos menos 2.000 o menos 5.000? ¿Es posible? No. Lo debe todo, ¿no? Eso es posible, pero aquí no nos vamos a complicar la vida con eso. Entonces los valores, los números deben estar almacenados entre 0 y más de 10.000 millones, ¿sí? Aquí ese pedacito sí deberían tenerlo en cuenta. Entonces, si dicen que es mayor a 10.000, el estrato es 6. ¿Qué pasa si la persona me escribe un número negativo? Entonces, pueden hacer lo que hicimos aquí, el famoso de lo contrario. Entonces, le va a asignar en el estrato, usted le podría decir estrato 0. ¿Sí? ¿Qué pasa si la persona me dice, no, es que mis activos son menos 20 millones? ¿Sí? Si mis activos son menos 20 millones, ¿sí? Entonces su estrato va a ser 0. ¿Por qué? Porque o él me coloca un valor entre 0 o mayor a 10.000 millones y entonces todos ellos van a ser válidos. Pero ¿qué pasa si él me da un valor negativo? Mire que aquí no lo estamos teniendo en cuenta. Entonces ustedes podrían colocar esta condición que hemos colocado aquí al final. De lo contrario, ¿sí? Entonces, en estrato van a decir estrato es igual a 0. Entonces, si yo le doy un valor negativo, ¿sí? Entonces yo le diría su estrato es 0. Mire que no lo estamos considerando aquí. Los estratos van del 1 al 6, pero si la persona me coloca un valor que no esté acorde con los valores que está acá, entonces le decimos estrato 0, ¿sí? Eso significa afinar el programa, porque estamos ya pensando en casos pues como muy específicos, pero mi programa debe ser posible que me dé respuesta a eso que en un comienzo no se había planteado, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer ustedes, ¿sí? Y se espera que ustedes lo hagan y lo envíen el día de hoy, ¿sí? Se espera que sea una estructura más o menos así a como está escrito aquí. Entonces, algoritmo, ¿cómo le podríamos llamar a esto?
algoritmos, no le pueden decir algoritmo activo y definir la variable activo, ¿sí? Entonces, podría ser, por ejemplo, algoritmo económico, ¿sí? Entonces, a partir de los activos de una persona, definir su estrato. Las variables, ya saben qué tipo de variables definen, inicio, fin, y empiezan a hacer las estructuras de decisión. Tienen que empezar por preguntarle a la persona el activo, ¿sí? O su valor de activos, guardarlo en la variable activos, ¿sí? Hacer las verificaciones y al final, mire que al final, ¿sí? Entonces imprimimos el estrato de la persona. Así como acá, en este programa, mire que informamos al final a la persona o al usuario su estado, ¿sí? Entonces siempre el programa debe devolverme algo, porque si no devuelvo nada, pues entonces, bueno, entonces este programa ¿para qué sirve? ¿Sí? Entonces, yo le pregunto algo a la persona, ¿sí? Clasifico la información que esa persona me entregó y al final le devuelvo una información. En este caso le estoy tratando de devolver el contenido de la variable resultado. En este caso le estoy tratando de devolver el contenido de la variable desempeño. Y en el caso de ustedes, pues deben devolver el contenido de la palabra de la variable estrato, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer aquí. ¿Alguna pregunta de este punto? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, profesor. Listo, bueno. Entonces, vuelvo y les repito. Se espera que ustedes hagan algo más o menos así, ¿sí? Algo más o menos así. Que cada instrucción lo escriban en una línea, así como está escrito aquí. O sea, yo pude haber escrito todo esto en una sola línea y funciona. Téngalo por seguro que funciona, ¿sí? Pero no va a ser entendible. Entonces es preferible escribirlo de esa manera. Y mire que aquí se va haciendo como una estructura de sangría para uno poderle hacer como un seguimiento de, bueno, esto que está aquí, entonces se ejecuta aquí, esto que está aquí se ejecuta desde aquí, esto que está aquí se ejecuta desde aquí, esto que está aquí se ejecuta desde aquí, ¿sí? Entonces, si uno lo hace de esta forma, uno se va a demorar un poquito más, obviamente, ¿sí? Pero va a ser más fácil poder comprender el algoritmo después, así usted todo viene y lo coloca aquí en línea. O sea, si lo coloca aquí, perdón, a ver, ¿dónde? Así, si usted lo escribiera así como está aquí. Usted lo puede escribir así, ¿sí? Todo uno debajo del otro, ¿sí? Pero a veces eso no es comprensible, ¿sí? Y resulta que a veces uno necesita venir y entender esto para resolver alguna dificultad que tiene el programa. Entonces, cuando uno lo escribe así, es mucho más fácil hacerle el seguimiento y hacer las correcciones. Así lo escribimos de la forma en que está aquí, o así lo escribimos así, porque yo lo puedo escribir así. Suponga que yo escribo el programa en una sola línea. En una sola línea yo puedo escribir todo este código, yo lo puedo escribir en una sola línea. Y porque yo lo voy separando con los puntos y comas. Sí, y el programa va a funcionar, el compilador no me va a decir que no, pero yo como usuario, como humano, no lo voy a comprender, no lo voy a entender. ¿Listo? Entonces se espera que ustedes lo hagan de esta manera. Si ustedes utilizan colorcitos, ¿sí? No está mal. Mire que yo aquí utilicé, como estoy utilizando el computador, pues utilizo negrilla. Mire que esto lo escribí en color azul, ¿sí? Aquí la descripción del programa lo escribí en color rojo, ¿cierto? Eso es válido, ¿sí? Eso es válido para uno tener mayor comprensión del programa. Entonces, si todo está claro, profesor Edwin, entonces, bueno, y esto da una nota. Entonces, el tema de ayer, la actividad de ayer daba una nota, la segunda nota. Esto da otra nota, tercera nota, ¿sí? Entonces, profesor Edwin, por favor, explica la actividad desconectada y esto, ¿sí? Va a dar otra nota. Entonces, al cabo de esta guía, ustedes van a tener 4 notas. Una de la guía anterior, la guía número 1, y esta guía les va a dar a ustedes 3 notas. Deben hacer 3 actividades. ¿Listo? Profesor Edwin, ¿quiere? Pues yo le dejo aquí y usted Sí, va hablando. ¿Sí? Sí. Listo. Sí. Lo escuchamos. Buenos días a todos los que nos hemos saludado. Yo les voy a explicar lo que es la actividad desconectada. Estas actividades desconectadas sirven para que ustedes vean de manera más gráfica lo que es configurar un algoritmo
Y esto de esta manera la podemos hacer un poquito más dinámica, más divertida para que ustedes también vayan como adquiriendo el hábito de dar instrucciones, o sea, de elaborar algoritmos. Esta actividad desconectada consiste en que hay unas fichas, si ustedes las ven, una es de color naranja, otra es azul claro, otra es dorada, otra es verde, otra es gris y otra es cobalto. La ficha cobalto o azul oscuro es la ficha de ejemplo. Entonces ustedes deben llevar cada ficha de cada color a las espirales respectivas. Si ustedes se pueden fijar, en la cuadrícula hay una espiral naranja, una azul, una dorada, una verde, una gris. Y en la salida es la que vamos a hacer de ejemplo para la ficha cobalto. Usted debe programar solamente con los comandos arriba, abajo, izquierda, derecha, desde el recuadro de entrada. Es decir, todas las fichas van a pasar por el recuadro donde dice entrada, el que está señalando el profe Gilberto. Cada ficha puede pasar por encima de las espirales que quiera. O sea, la ficha naranja puede pasar por encima de la espiral azul o la dorada o la gris, pero no puede pasar por encima de las serpientes. Ese es el gran obstáculo que tienen las fichas para llegar a su destino. Y ustedes la programación la deben hacer así como está abajo en las letras azules oscuras. Profe, si me hace el favor de resaltarlas, por favor. Ahí dice abajo, izquierda. Profe, qué pena. Entonces puede pasar, o sea, cada flechita puede pasar encima de otra flecha, o cada uno tiene que tener su camino individual. Y digamos, si ustedes lo... Es como un juego, ¿cierto? Sí, o sea, sí, es como una especie de laberinto. Es correcto. Entonces, ustedes lo que deben hacer es, si ustedes lo ven de manera gráfica, lo que me preguntó Jean-Pierre, pues sí, una flecha podría pasar por encima de las otras. Pero realmente no es necesario que ustedes dibujen. Si ustedes quieren dibujar para poder guiarse y poder copiar bien las instrucciones que ustedes están dando, bien pueden. Por ejemplo, aquí abajo está el ejemplo. O sea, yo dibujé las flechas para poder guiarme y escribir cuál instrucción debía dar a la ficha cobalto para que saliera. Si ustedes vean en la cuadrícula, no hay una espiral cobalto. Yo solamente quiero que la ficha cobalto entre y salga de la cuadrícula. ¿Listo? Entonces, miren que está la programación. ¿Le puede sacar una fotocopia al color, profe? Si usted quiere, pero por eso, perdón, si usted quiere, pero por eso mire que aquí las espirales tienen el nombre. ¿Sí? Porque si usted lo saca a blanco y negro, pues usted va a ver como unos tonos, pero no los va a poder identificar. Entonces usted ya sabe que esta es la espiral naranja, que esta es la espiral azul, que esta es la espiral dorada, porque aquí lo dice, que esta es la espiral verde y que esta es la espiral gris. Pues no es necesario que lo saque a color, ¿sí? Mire que las fichitas están identificadas con su nombre, a pesar de que tiene el color, ¿sí? Está identificado con su nombre y las espirales también están identificadas con el color y con el nombre, pero porque si usted va y saca una fotocopia a color, creo que le cobran como 1,000 pesos. Si usted saca una fotocopia blanco y negro, le cobran 100 pesos, ¿ya? Entonces, puede sacar una fotocopia a blanco y negro, no hay ningún problema, pero usted va a poder identificar fácilmente a dónde debe llegar. Listo. Continúe, profesor Edwin. Gracias. Entonces, ustedes ven que las letras donde dice abajo, izquierda, abajo, corresponde con las flechas de color azul oscuro. Entonces, eso es lo que deben hacer con todas las otras fichas. Incluso abajo, profe, bajémoslo un poquito. Ahí les damos otra opción. Dice, otra opción de programación puede ser poner la inicial de las direcciones en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque en inglés arriba es up, que se escribe con U, abajo es down, que se escribe con D, derecha es right, que se escribe con R, y izquierda es left, que se escribe con L. ¿Por qué? Porque en inglés, en español, abajo y arriba empiezan con la misma letra. Entonces, si ustedes me escriben A, yo no voy a saber si es arriba o abajo.
Entonces esa es otra opción para que ustedes, pues, de alguna manera economicen un poquito la escritura. Pero, eso sí, tiene que ser lógico. ¿Listo? Perdón, profesor Edwin, esto que está escrito aquí en español, o en castellano, o en tulueño, o aguaclareño, ¿sí? Es lo mismo que está escrito aquí, pero en inglés, y con las iniciales nada más. O sea, mire que si ustedes lo escriben así, es válido. Si ustedes lo escriben así, es válido, ¿sí? Pero, pues van a tardar un poquito más para hacerlo. Correcto. ¿Listo? Es válido así, pero si lo van a escribir en español, lo tienen que hacer así. No es que escriben la I y escriben la A y escriben la... ¿dónde está? Aquí hay un derecha. ¿Ve? No hay derecha. No hay derechas. No. Nunca se me va a la derecha. Pero bueno, entonces, si va a escribir a la derecha, perdón, profesor. Si usted va a escribir en español, tiene que escribir la palabra completa, ¿sí? Porque si usted va a escribir abajo o arriba, ¿sí? Mira, aquí hay una arriba y aquí hay una abajo, pues no me puede decir A y A, porque entonces no sabemos si iba para abajo o iba para arriba, ¿cierto? Entonces, si lo va a hacer en español, tiene que escribir la palabra completa. Si lo va a hacer en inglés, ¿sí? Si quiere puede escribir la palabra completa, pero mire que puede escribir las iniciales. Ustedes escogen. ¿Listo? Ustedes escogen. Mire, tener en cuenta algo aquí. Siempre las fichas deben estar en esta posición. En esta posición. ¿Sí? Vamos a hacer el seguimiento en español. Entonces, la ficha cobalto la colocamos aquí. Esta es la posición inicial. Entonces dice abajo. ¿Con cada ficha hay que hacer una salida? No, señor. No. Las fichas diferentes a la cobalto, la ficha naranja tiene que ubicarla en esta espiral naranja. La ficha azul tiene que ubicarla en esta espiral azul. La ficha dorado tiene que ubicarla en esta espiral dorado. La ficha verde tiene que ubicarla en esta espiral verde. Y la ficha gris tiene que ubicarla en esta espiral gris. Solamente la ficha cobalto, el profesor Edwin la utilizó como ejemplo y la colocó desde esta posición inicial, entrada, y la sacó acá. ¿Sí? Solamente ella es la que va a salir. Las demás fichas deben ser ubicadas en la espiral. Eso dice aquí, vea. Mire acá. Debe llevar cada ficha a la espiral de su color respectivo. ¿Sí? Debe llevar cada ficha a la espiral de su color respectivo. La naranja, la azul, la dorado, la verde y la gris. ¿Sí? ¿Qué deberían hacer ustedes? ¿Qué deberían hacer ustedes? No es necesario de que ustedes dibujen. No es necesario que ustedes hagan la gráfica ni nada. Solamente necesitamos que usted escriba lo siguiente. Por ejemplo, ficha dorada. Ficha naranja. Entonces escribe ficha naranja y escribe las instrucciones. Vuelvo y les digo, ustedes verán si lo escriben en español o lo escriben en inglés. Entonces, ficha naranja, escriben las instrucciones. Ficha azul, escriben las instrucciones. Ficha dorada, escriben las instrucciones. Ficha verde, escriben las instrucciones. Ficha gris, escriben las instrucciones. ¿Cuáles instrucciones de la ficha gris? Ubicada en esta posición para llevarla hasta acá. ¿Sí? Ficha naranja, ubicada en esta posición para llevarla hasta acá. Ficha azul, en esta posición para llevarla hasta acá. ¿Listo? ¿Todas salen de ahí entonces? Todas empiezan aquí en entrada. Todas deben estar ubicadas aquí en entrada. Todas. Absolutamente todas deben pasar por la cuadrícula entrada. Entrada. Empiezan aquí en entrada. Eso era lo que intentaba mostrarles ahorita. Mire la ficha cobalto. ¿Sí? Entonces, este es el ejemplo para la ficha cobalto. Entonces, inicialmente lo ubicamos aquí, ¿cierto? Entonces dice abajo. Entonces, si yo estoy aquí y me muevo abajo, él se va a ubicar acá. ¿Sí? Entonces, ese abajo me ubica aquí. Estando aquí en esta posición, entonces él me dice, muévase hacia la izquierda. Entonces, me muevo acá. Esa izquierda me trajo aquí, ¿cierto? Estando aquí, la única posibilidad que tengo o es devolverme a la derecha o ir hacia abajo. Pues no tiene sentido que me devuelva, pero pues si me quiero devolver, escribiré a derecha. Entonces, estando aquí, escribo abajo. Mírelo aquí, abajo. Entonces, estando aquí, el abajo me lleva acá, ¿cierto? De aquí yo me quiero mover hasta acá. Entonces, mire que aparece un izquierda, izquierda, izquierda 3 veces. Entonces, estando aquí, este abajo me trajo hasta aquí. Entonces, el primer izquierda me va a traer acá. El segundo izquierda me va a traer acá. Y el tercer izquierda me trae aquí. ¿Sí? Entonces, izquierda 1, izquierda 2, izquierda 3.
esta tercera izquierda me dejó aquí. Estando aquí, entonces yo me puedo o mover hacia la derecha, me estaría devolviendo, o me puedo mover hacia arriba, o me puedo mover hacia abajo. Mire que no me puedo mover a la izquierda porque entonces aquí tengo una serpiente. Entonces, estando con esta izquierda, estando aquí, entonces me voy a mover hacia abajo. ¿Cuántas posiciones? Entonces aparece 1, 2, 3 posiciones. Entonces, el primer abajo, me va a traer aquí. El segundo me trae aquí y el tercero me trae acá. ¿Sí? Este tercer abajo me deja ubicado aquí. Ahora yo me voy a mover hacia la izquierda. ¿Cuántas posiciones? 2 posiciones. 1, 2 posiciones. Entonces, la primera, que es esta, me va a pasar de aquí a aquí. Y la segunda, que es esta de aquí, me va a pasar de aquí a acá. Entonces, esta segunda izquierda me deja ubicado aquí, ¿cierto? Estando aquí, yo me puedo o mover a la derecha, me estaría devolviendo, o me puedo mover hacia arriba. Si yo me muevo hacia la izquierda, aquí tengo una serpiente. Entonces, me voy a mover hacia arriba, una posición. Mírelo aquí, arriba. Entonces, ese arriba me deja ubicado, arriba me deja ubicado aquí. Ahora me voy a mover hacia la izquierda, una posición. Entonces, esta izquierda me deja ubicado aquí. Estando aquí, ¿cierto? Me voy a mover ahora hacia arriba, ¿sí? Miren el arriba aquí, entonces él me deja ubicado aquí. Y estando aquí, me voy a mover 2 posiciones a la derecha, ¿sí? Entonces, la primera posición me ubica aquí y la segunda posición me saca, ¿sí? La segunda posición, entonces ya me deja acá afuera. Entonces, si yo sigo estas instrucciones que están en español o estas instrucciones que están en inglés, ¿cierto? Ubicando la ficha en este punto, ¿sí? Porque es que si yo lo ubico acá afuera, pues no me va a dar, ¿sí? Yo lo tengo que ubicar aquí en esta casilla. Todas las figuras tienen que estar ubicadas en la casilla entrada, ¿sí? Entonces, si yo sigo estas instrucciones, ¿sí? O yo sigo estas instrucciones, me voy a dar cuenta que cualquier ficha, en este caso pues se utilizó la ficha cobalto, va a hacer este recorrido y va a terminar acá afuera, ¿sí? Entonces, ustedes lo único que tienen que es escribir esto, ¿cierto? Esto o esto. Obviamente identifican qué ficha es, ¿sí? Entonces, ficha naranja. Entonces, ustedes vienen y hacen este recorrido. Yo no me puedo mover aquí porque no hay recorrido en diagonal. ¿Qué tendría que hacer? Tiene que hacer esto, venir aquí, subir y luego voltear acá. Eso es lo que tendrían que hacer ustedes para la ficha naranja, que es lo mínimo, ¿sí? Porque es que usted puede venir y venir aquí, dar la vuelta aquí, y luego devolverse y luego venir y dar una cantidad de vueltas. No, necesitamos es que se tenga el recorrido mínimo. Entonces, para la ficha naranja, ustedes empezarían aquí, bajan aquí, pasan aquí, siguen acá, llegan aquí. Cuando estén aquí, entonces suben, ¿sí? Y cuando estén aquí, giran a la derecha y ya llegaron. Y se mueve, pues obviamente una posición hasta aquí, ¿sí? Así como aquí salida me dejó acá afuera, ¿cierto? Yo necesito que la ficha quede en esta posición, ¿sí? En esta posición naranja. Yo necesito que la ficha azul quede en esta posición azul. Yo necesito que la ficha dorada quede en esta posición dorada, ¿sí? Yo necesito que la ficha verde quede en esta posición o en esta espiral de verde. Y yo necesito que la ficha gris quede en esta posición de gris, ¿sí? No necesitamos que usted nos escriba flechas, no. Necesitamos que nos escriba la instrucción, ya sea esto o sea esto. Y obviamente que identifique primero qué ficha es la que está moviendo. Entonces, ficha naranja, escribe las instrucciones, ¿sí? Ficha azul, escribe las instrucciones. En una sola línea, si usted lo escribe en inglés, probablemente en una sola línea, separadito con guiones, ¿sí? Lo va a poder escribir y nosotros vamos a comprender que usted está tratando de mover la ficha naranja o la ficha azul o la ficha dorada o la ficha verde. ¿Listo? No es necesario que dibuje, no es necesario que pinte, nada de eso. Solamente necesitamos que nos escriba la instrucción. Obviamente para usted escribir la instrucción, pues tiene que utilizar la gráfica. Entonces yo le aconsejo que no utilice esta de aquí, sino esta de acá arribita, que no tiene nada, ¿sí? Y entonces va haciendo el seguimiento. Entonces, ¿cómo hago para ubicado aquí inicialmente, me muevo aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí y termine aquí, ¿sí? Eso es lo que usted me tiene que escribir, ¿pero con qué? Con estas instrucciones, arriba, abajo, izquierda y derecha, solamente eso.
Solamente esas 4 instrucciones. No hay ni diagonal a la izquierda, ni diagonal a la derecha, ni diagonal a... No, solamente arriba, abajo, izquierda o derecha. O utilizar, perdón. Creo que me pasé. No es necesario la gráfica se No puede es ver desde necesario la la guía. Yo no necesitamos que usted nos haga la gráfica. Solamente, vea, esto es lo que tiene que hacer. Mire, aquí como lo escribió el profesor Edwin o la profesora Lina, no sé quién escribió. Profe, ¿cómo se mueve la hora? Eso es lo que le estoy tratando de decir. Si usted me deja hablar, hasta de pronto nos comprendemos. Aquí el profesor o la profesora, ¿sí? Debió haber escrito ficha cobalto, aquí, ficha cobalto, ¿sí? Y luego vino y escribió estas instrucciones. Entonces, yo que voy a evaluar este recorrido, entonces sé que la ficha cobalto empezó aquí y terminó acá afuera, ¿sí? Luego, ficha naranja, entonces escriben aquí, ficha naranja, aquí, ficha naranja, y escriben las instrucciones. Esas instrucciones me deben colocar la ficha inicialmente aquí y debe terminar aquí. Si no termina aquí, eso está malo. Ficha azul, la ficha azul debe empezar aquí y ¿dónde debe terminar? Debe terminar aquí. Obviamente no puede pasar por, no puede tocar las serpientes, ¿sí? Porque si toca las serpientes, eso está mal, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer la ficha azul? La ficha azul tiene que hacer este recorrido, venir por aquí, ¿sí? Usted puede pasarlo aquí o puede venir hasta acá abajo, venir aquí y luego acá, ¿sí? Ese es el recorrido que tiene que hacer la ficha azul. ¿Listo? La ficha dorada, lo mismo. Entonces, empieza aquí y debe terminar aquí. La ficha verde debe empezar aquí, esa es su posición inicial y debe terminar aquí. Y la ficha gris debe empezar aquí y debe terminar aquí, pero escrito de esta forma, ¿sí? O de esta manera. Si lo va a escribir en español, debe escribirlo así. No me vaya a decir va, o is, o der, o no. Escribe completo. Escribe la palabra completa y la separa con guiones. O si lo va a hacer en inglés, entonces puede colocar las iniciales, ¿cierto? Solo las iniciales y estaría más que suficiente. No necesitamos la gráfica, no necesitamos que usted en la gráfica me ponga flecha ni me siga línea, no, porque nosotros utilizamos esta grafiquita de aquí. Esta grafiquita de aquí es la que nosotros utilizamos para verificar que esto que usted nos escribió, ¿sí? Me permitió llevar la ficha azul de esta posición a esta posición, o la ficha dorado de esta posición a esta posición, o la ficha verde de esta posición a esta posición, o la ficha gris de esta posición a esta posición. ¿Listo? Entonces, no tienen ustedes que hacer gráficos, no tienen nada de esas cosas. O lo escriben. Entonces, cada color se lleva la espiral y la casilla que dice salida. Vuelvo y repito, chica. Eso lo utilizó el profesor o la profesora, no sé quién de los dos hizo este ejercicio, no lo hice yo, ¿sí? Fue para hacer el ejemplo de que la ficha cobalto empezaba aquí y salía, porque mire que no hay espiral cobalto, ¿sí? Es solo el ejemplo que hizo el profesor Edwin. Bueno, entonces el ejemplo que hizo el profesor Edwin para colocar la ficha cobalto aquí y sacarla. Pero las otras fichas, que son las que ustedes van a trabajar, la naranja, la azul, la dorado, la verde y la gris, no las van a sacar, la van a colocar cada una en su espiral, ¿sí? Es lo que dice aquí arriba, ¿verdad? Debe llevar cada ficha a la espiral de su color respectivo. Entonces, la ficha naranja a la espiral naranja, la ficha azul a la espiral azul, la ficha dorada a la espiral dorada, la ficha verde a la espiral verde y la ficha gris a la espiral gris. Si usted me lleva la ficha naranja a la espiral dorada, eso está mal. Si usted me lleva la ficha naranja a la espiral verde, eso está mal. Si usted me lleva la ficha dorada a la espiral naranja, eso está mal. Porque es la ficha de su color a la espiral de su color. ¿Listo? Ninguna ficha va a salir. Ninguna. ¿Sí? El profesor Edwin colocó como ejemplo la ficha cobalto entrando y saliendo pues de la gráfica. Pero ustedes las deben llevarla a la respectiva espiral del color de la ficha. ¿Listo? Y lo que tienen que escribir son las instrucciones, ¿sí? No tienen que dibujar nada, ¿sí? Las instrucciones, solamente definen qué ficha es la que están moviendo, entonces dicen ficha naranja y escriben las instrucciones. Señor. ¿Cómo hacemos para llegar a la gris si no se puede diagonal?
Mire, venga, yo le explico. Se puede saltar la espiral verde. Las fichas pueden pasar por encima de las espirales y de otras fichas. Ajá. La única parte por donde no pueden pasar las fichas es por encima de las serpientes. Exacto. Entonces usted, O sea, por ejemplo, perdón, profesor, si usted va a llevar la ficha gris, ¿cierto? Usted puede pasar por encima de la ficha verde, pero mire que no existe la instrucción diagonal. Entonces usted tiene que llegar aquí, pasa aquí, o sea, pisa la espiral verde y luego continúa acá, ¿sí? Pero no existe la diagonal izquierda, ni diagonal derecha, ni diagonal hacia, no. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Mire las instrucciones. Solamente puede utilizar estas 4 instrucciones, ¿sí? En español. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Si las va a utilizar en inglés, entonces aquí están las instrucciones. ¿Cómo se utilizan? ¿Sí? Que puede utilizar las letras iniciales. La U para arriba, la D para abajo, la R para derecha y la la L para izquierda. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer. O hacen esto, ¿sí? O hacen esto. Ustedes verán. Es lo único que tienen que escribir. Otra cosa. Para cada fichita. Ajá, una clave para resolver eso es bastante sencillo, esa actividad. Piensen que cada ficha tiene el tablero para sí sola y su espiral. Cuando estén haciendo la ficha naranja, por ejemplo, imaginen que no hay ni espiral azul, ni ficha verde, ni espiral Pero verde. sí serpientes. Pero sí serpientes, claro. Las serpientes siempre van a estar. La espiral solamente va a ser para la naranja. Las otras espirales no existen. O sea, usted las puede pisar o puede pasar por encima de ellas. Por donde no puede pasar es por encima de las serpientes. ¿Ya? Veo como una preocupación por llegar a la espiral gris. Recuerden que la ficha gris puede pasar por encima de la espiral verde. Uh-huh. Recuerden que las fichas pueden pasar por encima de otras fichas y pueden pasar por encima de las espirales. Por eso les estamos dando la clave. Ustedes, cuando vayan a hacer la programación de una ficha, imaginen que no existen otras fichas ni otras espirales de otro color, pero sí existen la ficha y su espiral, nada más. Y obviamente las serpientes, en esa posición. Las serpientes nunca se van a mover de ahí. Es correcto. ¿Alguna duda o consulta con eso? Hay mucha preocupación. Ya va a hacerla, ¿cierto? No es necesario que ustedes dibujen y redibujen, no. Ni siquiera es necesario que saquen una copia. Solamente es que ustedes escriban los pasos que ustedes creen que va a llevar una ficha a su espiral. Por eso les dimos las instrucciones. Abajo, No necesidad de hacerla, ¿cierto? No, usted no necesita dibujar ni dibujar serpiente ni nada. Solamente nos tiene que escribir las instrucciones que permiten llevar la ficha a su respectiva espiral, nada más. Identifican la ficha y escriben las instrucciones, nada más. La de cuarto no hay que hacerla entonces, ¿no? No, señor, ese era el ejemplo. El ejemplo para que se comprendiera cómo se tenía que hacer la actividad. ¿Hay alguna duda o consulta adicional con eso, con esa actividad desconectada? ¿O ya quedó todo claro? No, profe. Bueno, entonces mire, por última vez, ¿qué es lo que esperamos de ustedes en esta parte? ¿Cierto? Entonces, yo me imagino que la primera que van a intentar ubicar es la ficha naranja. Entonces ustedes escriben aquí, ficha naranja, ¿listo? Y escriben las instrucciones, solo las instrucciones. Ustedes verán, si las escriben en español, tienen que escribirlas así. Vuelvo y repito, no son las 3 primeras letras, ni las 4 primeras letras, ni las 2 primeras, no. Tienen que escribir toda la palabra y la separan por guiones, ¿cierto? O si lo van a hacer en inglés, entonces podrían perfectamente utilizar las letras iniciales, ¿sí? Porque se pueden identificar fácilmente. Entonces, ficha naranja, entonces escriben las instrucciones. No tienen que dibujar nada. Luego, ficha azul. Entonces, ficha azul y escriben las instrucciones para llevar la ficha azul desde esta posición de entrada a esta posición. ¿Sí? Eso es lo único que tienen que escribir. Las instrucciones solamente pueden utilizar abajo, arriba, izquierda y derecha. Solamente esas 4. Si usted se inventa otra instrucción, no vale.
¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, señor. Listo. No, señor, todo claro. ¿Queda claro entonces lo que tienen que hacer en la guía 2? Sí, señor. ¿Este de aquí? El programa que tienen que hacer. ¿Sí? Bueno. ¿Queda claro lo que tienen que hacer en la actividad desconectada? Sí, señor. Listo, bueno. Por R. favor, traten de enviarlos Profe. por separado, señora. Sí, mañana también hay clase de emprendimiento. A la misma hora, ¿cómo nos hacemos para meternos a la suya? ¿Mañana para qué? Es que mañana no hay clase de tecnología. Solamente era Es ayer y de hoy. emprendimiento. Mañana es solo emprendimiento. Ya tecnología terminamos hoy. Creo que en el trabajo te tocaría hacer 6 hojas. ¿6 hojas de qué? ¿6 hojas de qué? ¿6 hojas para qué? Y lo contrario, lo pasado. Lo acabo de explicar ahorita, la de arriba, esa. No, eso usted lo puede hacer en una sola página. Eso cabe en mire, el algoritmo debe ser algo muy similar a esto de aquí. Mire. Ah, ya, profe, ya le entendí. Mire que esto cabe en una página. ¿Sí? Y este de acá, ¿sí? Mire que llevar cada fichita desde la parte de entrada a la parte de final, perfectamente usted lo puede escribir en dos, 3 renglones máximos. Yo creo que se gastará. Obviamente usted define la ficha que va a mover, ¿cierto? Entonces, ficha naranja, escribe las instrucciones. Ficha azul, escribe las instrucciones. Eso en una página está. Pero lo que yo les iba a decir es que los envíen por separado, ¿sí? No vayan a decir, vea, es que esta es la actividad 2 y 3 ahí juntas. Envíenlas por separados, ¿sí? Hagan 2 envíos, no hagan un solo envío, hagan 2 envíos. Y recuerden que como ustedes normalmente mandan una imagen, entonces si van a utilizar 2, 3, 4, 10, 20 páginas, ¿sí? Ojo, solo la actividad, no necesitamos la guía, ¿sí? Cada página que ustedes envíen debe tener su nombre completo y el grado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando a mí me llega algo de 8.1, yo inmediatamente le voy a decir a la persona, por favor, envíeselo a la profesora Lina. Si a mí me llega algo de 8.3 o 8.4, yo le voy a decir, por favor, envíeselo al profesor Edwin, ¿sí? Y si a la profesora Lina le llega algo de 8.5 o 8.6, la profesora Lina le va a decir al estudiante o a la estudiante, por favor, envíeselo al profesor Edilberto, porque aquí está claro a quién se le deben enviar las cosas, aquí o acá aquí, miren, aquí está la información. A la profesora Lina le pueden enviar a este número telefónico o a este correo. Al profesor Edwin Cortés a este número telefónico o a este correo, o al profesor Edilberto a este número telefónico o a este correo, ¿sí? Entonces no es que, no, mire, profesora Lina, es que yo no sé a dónde es que hay que enviarle, es que yo soy de 8.4, ¿será que usted me le puede enviar al profesor? No, usted es el que tiene que hacer el envío, usted es el responsable de hacer el envío, ¿sí? Entonces, si a la profesora Lina le llega algo de 8.3, 8.4, ella le va a decir, no, envíeselo por favor al profesor Edwin, ¿sí? O envíeselo al profesor Edilberto porque es que usted es de 8.5. Lo mismo me sucede a mí. Si a mí me llega algo de 8.1, de 8.2, por favor envíeselo a la profesora Lina. Si me llega algo de 8.3, 8.4, envíeselo por favor al profesor Edwin. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas, dudas? Señor. ¿Listo? No, señor. Entonces, si no hay dudas, pues Señor. dejamos aquí. ¿Alguien había solicitado información sobre la guía de ayer? Sí, señor. ¿Por qué no se fallan? Silencio absoluto. ¿Qué le pasó? ¿O qué les pasó a los que no se pudieron conectar ayer? Bueno, el día de ayer estábamos tratando el tema de variables, ¿sí? Voy a hacer una breve explicación porque a mí me parece que la guía es bastante clara. Entonces, lo que me está diciendo es qué tipos de variables podemos utilizar, ¿sí? Entonces, aquí me está diciendo, perdón, llegamos aquí. ¿Cómo se define una variable? Entonces, decimos, escribo la palabra
variables, ¿sí? No necesito escribir la palabra tipo ni el nombre de la variable, es solamente para identificar qué es lo que estamos escribiendo. Básicamente se escribe así, solo que aquí no se coloca con mayúsculas. Se quedaron así porque el corrector pues lo coloca iniciando párrafo, siempre coloca la palabra en mayúscula. Entonces, aquí lo que estamos es tratando de definir una variable de tipo carácter y le llamamos género. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué significa la variable carácter? Entonces, por acá, arriba, aquí arribita, nos dicen qué es lo que manejan las variables, ¿sí? Si leemos esta partecita. Aquí, espérense acá, aquí abajito, aquí me dicen de qué tipo lo podemos llegar a manejar. Mírenlo aquí, esperen un momentito. A ver, me ubico. Contadores, acumuladores. Sí, profe, las personas que estuvieron en la clase de ayer y ya están, digamos, claras para ese, siéntanse libres de retirarse en cualquier momento. Entonces, aquí me dice, por ejemplo, cuando yo voy a utilizar variables numéricas, ¿cierto? ¿Cómo las podría utilizar? ¿Sí? Aquí, el tipo de variables lógicas. Hoy estábamos utilizando unas variables lógicas cuando me decían sí o no, ¿cierto? Variables alfanuméricas. Las variables alfanuméricas es cuando yo tengo cadenas de caracteres. Entonces, no se olviden, por favor, diligenciar el formato de asistencia una sola vez. Entonces, aquí me dicen si yo lo estoy utilizando como contadores porque estoy llevando una cuenta entre una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y aquí como un acumulador, cuando por acá, cuando estábamos haciendo el ejemplo, decíamos que dato era igual a dato más valor. O contador, sí, dato 1 era igual a dato 1 más valor, o dato 2 era igual. Eso es un acumulador. ¿Listo? Entonces, aquí, cuando definimos, en esta parte, cuando yo defino una variable que le llamamos género de tipo carácter, solamente puedo almacenar una variable, ¿sí? Perdón, un carácter, un dígito, ¿sí? Un dígito. Cuando yo defino una variable que le llamo nombre completo y lo defino de tipo cadena, ¿sí? Voy a colocar más de un carácter. Entonces puedo colocar 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 1000, dependiendo del tamaño que yo defina la cadena que voy a almacenar. Entonces aquí era donde yo les decía que aquí a nombre completo yo le tengo que colocar corchetes cuadrados. Entonces yo digo nombre completo, abro corchete cuadrado, escribo un número, 20 por ejemplo, 30, 40 y cierro corchete. Entonces estoy diciendo que la variable de tipo cadena, que le llamamos nombre completo, va a poder almacenar, ¿sí? Cadenas de caracteres hasta de 20, 30 o 40 caracteres, dependiendo del número que haya colocado aquí. Cuando digo que la variable respuesta es de tipo lógico, ¿sí? Solamente podrá almacenar, que es la que estaba aquí arribita, un momentico, a ver, variable lógica, ¿sí? Sí, solamente puede almacenar 2 valores, o cierto o falso, ¿sí? Entonces, cuando aquí me dice variable respuesta de tipo lógico, solamente podrá almacenar esos 2 tipos de valores. Cuando me dicen que la variable valor es de tipo entero, entonces voy a poder almacenar un número entero, ¿sí? Pero mire que tenemos entero y tenemos entero largo. ¿Cuál es la diferencia entre entero y entero largo? Que aquí me dice, cuando el número es inferior a 32.767, yo puedo utilizar una variable de tipo entero. Cuando el número que voy a almacenar es superior a ese valor, a 32.767, entonces yo debo utilizar un entero largo. Entonces, si yo voy a almacenar, por ejemplo, en la variable valor, perdón, aquí, en la variable cantidad, voy a almacenar el número 40.000. 40.000 obviamente es mayor que 32.767, ¿sí? Entonces, no puedo utilizarlo como entero, sino que debo utilizarlo como entero largo, ¿sí? Recuerde que ahorita que estábamos viendo el punto que tienen que hacer de activos, ¿sí? Entonces decíamos, ¿qué tipo de variable debo utilizar para activo? ¿Sí? Entonces unos decían entero. Yo les decía, no, porque mire que estamos manejando que 10.000 millones, que 5.000 millones. 5.000 millones obviamente es mucho más grande que 32.767, ¿sí? Entonces debemos utilizar la variable activo como un entero largo, ¿sí?
Y tenemos variables reales cuando tenemos comas o puntos flotantes, ¿sí? Entonces teníamos la variable, mírenlo aquí, aquel ejemplo, la variable pi como 3.141592.654. La variable e de tipo real, que es el número de Euler, como 2,71828180. Bueno, listo. Y la variable radio, que también está definida, se almacena el valor 2,5. Bueno, no es coma, sino 2,5. Ahí como que hay una coma, es 2,5, ¿sí? Y en la variable área, ¿sí? Entonces voy a almacenar el resultado de una operación. Básicamente estoy aquí tratando de calcular como que el área de una circunferencia, porque estoy multiplicando a pi, que vale 3.14, multiplicado por el radio, que vale 2,5, multiplicado nuevamente por el radio, que es 2,5, entonces sería pi por el radio al cuadrado. Mírenlo, aquí está. Entonces, estoy tratando de almacenar en la variable área lo que parece ser el área de una circunferencia de radio 2, de radio 2,5, perdón, ¿sí? Y aquí me hacen una advertencia de qué puedo almacenar yo en cada una de las variables. Entonces me decía, yo no puedo almacenar en una variable, que es lo que me dicen aquí, yo no puedo almacenar en una variable de tipo carácter, ¿sí? Donde solamente puedo almacenar un dato, no puedo almacenar una cadena de caracteres. O sea, yo no puedo almacenar donde solamente cabe una cosa, meter 5, ¿sí? No lo puedo hacer. No puedo almacenar en una variable de tipo entero, por ejemplo, y el ejemplo creo que estaba aquí, valor es de tipo entero, yo no puedo almacenar en una variable de tipo entero valor, no puedo almacenar el dato 100.000, porque 100.000 es más grande que 32.767, ¿sí? Yo no puedo almacenar en la variable cantidad, está definido con base en esto, mire que cantidad es un entero largo, yo no puedo definir en la variable cantidad el valor de pi, porque pi es un número real y resulta que los reales, los enteros no pueden almacenar reales, pero los reales sí pueden almacenar enteros largos y enteros cortos. Lo que pasa es que si yo voy a almacenar un dato muy pequeño, por ejemplo 2, ¿sí? Pero 2 no 2.0, sino 2, ¿cierto? Entonces no tiene sentido que yo defina un real, sino que puedo definir perfectamente un entero. Si yo voy a guardar el número 50.000, no tiene sentido que yo defina un real, sino que puedo definir un entero largo. Resulta que los reales ocupan más espacio en memoria que los enteros largos. Y los enteros largos a su vez ocupan más espacio en memoria que los enteros. Entonces por eso se hace esta división de tipos de variables. Lo mismo sucede con carácter y cadena, ¿sí? Si yo voy a almacenar un solo dato, un solo dígito, ¿sí? Que era lo que estaba con el estrato socioeconómico, que era el número o el dígito 0, o el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6, ¿sí? Como es un solo dígito, pues no tiene sentido que yo defina una variable de tipo cadena para almacenar el estrato. Yo lo puedo definir como tipo carácter y solamente utilizo uno. Aquí me está diciendo cómo debo utilizar yo, cómo debo asignar yo a la variable tipo carácter. Una sola comilla o comilla simple. Mire lo que dice aquí. Y cuando voy a utilizar cadena de caracteres, debo utilizar dobles comillas. ¿Sí? Dobles comillas. Entonces aquí dice comillas dobles. ¿Listo? Eso es lo que se debe tener en cuenta. ¿Sí? Cuando voy a utilizar un carácter, perdón, cuando voy a utilizar una variable de tipo carácter, debo colocarlo con comilla simple. Y cuando voy a utilizar una variable de tipo cadena, debo utilizar doble comilla. ¿Listo? Y aquí se les colocaba, entonces aquí me decía cómo lo puedo utilizar y aquí cómo no lo puedo utilizar. ¿Sí? ¿Cómo no los puedo utilizar? Si yo los utilizo de esta forma, me va a generar un error. ¿Sí? Y entonces aquí lo que le decía era en esta tablita usted hiciera aquí una columna adicional y colocara esta información. Entonces, le está preguntando, si usted va a tratar de almacenar este dato, Manuel Martínez Méndez, ¿sí? ¿Qué tipo de variable debe utilizar y cómo le debería llamar uno a la variable? ¿Sí? Entonces, ayer les hacíamos la advertencia. Realmente el nombre de la variable no implica mucho para esta cuestión, pero aquí el nombre de la variable uno normalmente se lo suele asociar dependiendo de la información que uno va a almacenar. Entonces, ¿qué cree usted que puede significar ese Manuel Martínez Méndez? Es como el nombre de una persona, entonces yo podría decir nombre de la variable, nombre, ¿sí?
¿Qué voy a almacenar en la variable nombre? Voy a almacenar Manuel Martínez Méndez. Mire que está escrito con dobles comillas, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de variable debería estar utilizando ahí? Una variable de tipo cadena. Entonces, usted escribe aquí, así tal como está escrito aquí, Manuel Martínez Méndez en comillas dobles, ¿sí? Tipo, cadena, nombre de la variable, nombre, ¿sí? O nombre completo le puede decir, ¿sí? Y de esa misma forma hace el resto, ¿sí? Y lo envía. Obviamente le coloca su nombre, ¿sí? Eso fue lo que hicimos ayer, eso fue lo que vimos ayer. No sé si tenga alguna otra duda, alguna inquietud. No, gracias, profe. Ok. De todas formas, lee la guía. ¿Usted en qué grado está? 8-6. Listo. Entonces, usted lee la guía. Si tiene alguna duda, pues me puede escribir al interno. Ok, gracias. Listo. Tengan en cuenta que si ustedes tienen posibilidad de conectividad, esto se hace justamente para aclarar dudas, ¿sí? Y que luego no manden lo que no es y entonces se termina calificando mal. Entonces luego viene la queja de que no, es que mire, yo hice la actividad y usted me la calificó mal. Sí, usted hizo la actividad, pero no hizo lo que se le estaba pidiendo, ¿sí? O los resultados que usted entregó no eran los adecuados, entonces por eso tiene una mala calificación. Recuerden que este año el hecho de enviar, ¿sí?, una actividad, ¿sí?, le da una nota mínima de 2. Si la actividad está mala, está mal hecha o no se obtienen los resultados que se esperan, se puede sacar un 2. ¿Sí? Entonces, no, es que mire que yo envié la actividad, pero envié todas las actividades, pero perdí la materia. Pues tenía que enviar hasta ahora 4 actividades, pero todas las actividades quedaron malas, ¿sí? Porque no atendía las instrucciones que se le estaban dando y terminaba haciendo otras cosas, pues obviamente va a terminar perdiendo, las notas que va a obtener no son las adecuadas y va a terminar perdiendo la asignatura por no prestar atención, por no leer la guía. No me hago referencia a usted, sino en general a los estudiantes que a veces no leen, van haciendo cualquier cosa, mandan, entonces uno califica y luego vienen las quejas de que no, es que mire, yo entregué la actividad, pero que la perdí. ¿Listo? Bueno, no hay más dudas, inquietudes. Una preguntita, ¿me Sí. puede explicar sobre lo de ahí donde dice falso? Es lo que no he podido entender. Mire, cuando usted viene y lee acá, perdón, me pasé. Cuando usted viene y lee aquí, creo que me pasé aquí. Cuando usted viene y lee aquí, variables lógicas, ¿sí? ¿Qué dice? Son aquellas que solo pueden tener 2 valores, cierto o falso. ¿Qué me acabó de decir usted? ¿Qué palabra me dijo? Falso. Listo. Entonces, ¿qué tipo de variable debería ser la variable en donde va a almacenar usted ese valor? ¿Verdad? Lógico, ¿sí? Entonces, mire cómo se define una variable lógica. Mire, los ejemplos están aquí. Aquí le está diciendo cómo se define una variable. ¿Sí? Entonces, lógico le llamamos respuesta. ¿Sí? ¿Y qué va a almacenar la variable respuesta? Va a almacenar un valor de tipo lógico, que puede ser, perdón, me devuelvo acá, donde está lógico, ¿sí? Donde puede ser cierto o falso. Solamente puede almacenar cualquiera de esos 2 valores, cierto o falso, o sí o no, ¿sí? O verdadero o falso. Solamente esos 2 datos, solamente esos 2, no puede almacenar nada más. ¿Listo? Bueno, ya. Ok. ¿Alguna pregunta? Listo. Bueno, de mi parte entonces, No, señor. profesores y alumnos, por favor no olviden de diligenciar el listado de asistencia. Profesor Edwin o profesora Lina, ¿tienen algo para decir? No, pues que no, entregar el plazo que estaban preguntando, pues siempre hasta el viernes, ¿no? Siempre hasta el viernes y tratar de no traspasarlo para no generar, pues, discrepancia en la nota. Y pues que se atienda en el horario que se acordó a principio de año, de 6:15 a 12:15. Listo. Profesora Lina, Hola, ¿tiene Eddie. algo para decir? ¿Sí? No, ¿Tiene nada, algo que para estoy decir? aquí, yo sigo pendiente aquí en el WhatsApp por si algo. Y no, Listo. que ya me envíen la guía.
Ok. Profesora, no es la guía, la actividad, porque es que La si actividad. ustedes mandan la actividad, exacto. Me Las envía. 3 actividades, ¿sí? Las Sí. 3 actividades, ¿sí? En lo posible, vuelvo y le repito, mándenlas por separadas, ¿sí? No manden todo junto, ¿sí? Porque no, que mandan y listo, no. Manden la actividad 1, que fue la que vimos ayer, la actividad 2, que vimos hoy, y la actividad desconectada, que vimos, o sea, ustedes perfectamente pueden hacer 3 envíos, ¿sí? Eso no les quita nada y nos evitamos dificultades más adelante. ¿Listo? Bueno, si no es más de mi parte, entonces muchas gracias por su asistencia, muchas gracias profesor Edu y muchas gracias profesora Lina. Quedamos entonces pendientes de los requerimientos o de las inquietudes que puedan llegar a tener los estudiantes. ¿Listo? Que pasen feliz resto de día. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Listo, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias a todos. Muchas gracias, Lina. Chao. Hasta luego. Hasta luego.